Reunido el jurado del Premio Taurino Ciudad de Sevilla, convocado por la Fundación Europea del Toro y su Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, y cuyos miembros integrantes se relacionan a continuación, en la mañana del lunes 28 de marzo de 2016, en el Cuarto del Maestre del Real Alcázar de Sevilla, con el objetivo de elegir a los galardonados en su edición 2016. Acreditaron su presencia los siguientes señores y señoras: don Ricardo Ríos Pérez, en su calidad de presidente del jurado; don Miguel Ángel Martín Serrano, representando a la Fundación Europea del Toro y su Cultura, patrocinadora del premio; y los vocales, don Eugenio Domínguez Vilches, don Pedro Romero de Solís, doña Araceli Guillón Alonso, don Manuel Grosso Galván, don Juan Carlos Gil González, don Juan Antonio Carrillo Donaire, don Ignacio Cosío Pérez de Mendoza, doña Amparo Rubiales Torrejón, don Víctor Gómez Pin, doña Amalia Gómez Gómez, don Rafael Peralta, don Francis Wolf, doña Carmen Lafón de la Cosura, don Víctor Vázquez Alonso. Representando a los medios de comunicación, forman también parte del jurado y estuvieron don Antonio Lorca, doña Lorena Muñoz, don Luis Nieto, don Santiago Sánchez Travel, don Álvaro Rodríguez del Moral, don Carlos Tribel, don Francisco García y don Emilio Trigo. Se cita por último a don Ramón Valencia, que excusó su ausencia por encontrarse fuera de Sevilla y emitió su voto por vía cibernética, y a don Francisco Gallardo Uribe, en su calidad de secretario del jurado, que más abajo firma la presente acta. Por tanto, todos los nombrados emitieron su voto, excepto don Ricardo Ríos, que en su calidad de presidente del jurado prefirió abstenerse. Antes y al comenzar el acto, el presidente del jurado dio la bienvenida a los asistentes, recordando muy especialmente que, como expresamente figura en la base, el Premio Taurino Ciudad de Sevilla tiene como filosofía principal para su concesión el destacar a aquellas personas o institución que se haya distinguido por su acercamiento al mundo del toro bravo como hecho cultural, y reconocer en definitiva a aquellas personas relevantes o instituciones que, habiendo sobresalido por la importancia indiscutible de su trabajo y de sus obras, cuentan y han contado con el toro bravo y su entorno como uno de los grandes elementos que conforman nuestro patrimonio cultural, y así lo comunican. Asimismo, recordó el presidente la terna elaborada de entre las candidaturas presentadas y previamente comunicadas a los miembros del jurado, tal como queda contemplada en la titulación número 4 de las bases que regula el Premio Taurino Ciudad de Sevilla. Concluyó su intervención el presidente del jurado recordando a los miembros allí presentes que, para destacar la importancia de la comunicación de los valores que aporta la tauromaquia, en el seno del Premio Taurino Ciudad de Sevilla se acoge también el galardón Fernando Carrasco a la comunicación taurina, con el objetivo de reconocer anualmente al profesional de la información que haya destacado en esta tarea. Tomó la palabra seguidamente el secretario del jurado, que se refirió al orden del día de la sesión y al procedimiento de voto, secreto y por papeletas emitidas. Según ello, y una vez los miembros del jurado que lo desearon tomaron la palabra para exponer en su caso motivos e intención de voto, como así lo hizo la mayoría, por turnos y de izquierda a derecha, efectuadas por tanto las deliberaciones oportunas, se procedió a ejecutar la votación. Realizado el escrutinio, resulta que la candidatura referida al pintor mallorquín Miquel Barceló Artigues obtiene 16 votos, lo que supera la mayoría absoluta exigida en las bases y por lo tanto queda elegida como candidatura ganadora del Premio Taurino Ciudad de Sevilla 2016. A continuación, a mano alzada y por unanimidad, los miembros del jurado, incluido el presidente, deciden otorgar el galardón Fernando Carrasco a la comunicación taurina en su primera edición y a título póstumo al periodista recientemente fallecido, y por el que, para perpetuar su memoria, el galardón adopta su nombre. El presidente del jurado, antes de dar por concluida la reunión, agradece a todos los componentes del mismo su valiosa aportación para que el Premio Taurino Ciudad de Sevilla haya continuado prestigiando una vez más el arte de la tauromaquia. Y siendo las 14:20 horas del día arriba señalado, el presidente del jurado da por concluido el acto del fallo del Premio Taurino Ciudad de Sevilla en su edición 2016, del que, como secretario del mismo, doy fe y levanto la presente acta, que suscribo con el visto bueno del presidente.